Buenos días, somos Enfermería de primer semestre y hoy vamos a presentar los determinantes de salud en genética. Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos formados, con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, etc. Y también cómo se darán las reacciones metabólicas. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas, la del ser humano es de 23 pares. La genética estudia esta información, el ADN, pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes, como el ambiente. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. Como sabemos, existen enfermedades transmitidas de padres a hijos, otras que surgen de manera espontánea, pero que implican algún daño en el ADN, como el cáncer, y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de las dos naturalezas, ya sea de forma hereditaria o al sufrir mutaciones espontáneas como la fibrosis quística y la acondroplasia, conocida como enanismo. La genética es una de las ramas de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. Para comprender la herencia, examinamos los genes que se encuentran en la célula del organismo y que poseen un código especial denominado ADN, ácido desoxirribonucleico. Este código determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. Hay más de 8.000 enfermedades que tienen una base genética que son debido a mutaciones en nuestros genes y que pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Por otra parte, nosotros somos portadores de centenares de mutaciones de nuestro genoma que pueden dar lugar a una enfermedad de origen genético, para lo cual no sabemos si somos o no somos portadores a no ser que estudiemos el material genético propio. En este caso les daremos ejemplos. Bueno, ¿qué son las enfermedades genéticas? Las enfermedades genéticas son causadas por error en el ADN, en secuencias llamadas genes, o algunas veces en los cromosomas, que son grandes grupos de genes. Estas enfermedades son dolencias que tienen su origen en una alteración de un gen. Esta puede ser hereditaria o no. Las más comunes son problemas de coagulación, trastornos del sistema neurológico, anomalías en la hormona de crecimiento y daños pulmonares. Todas estas se dan en el cromosoma X y, como hemos mencionado antes, depende de si la enfermedad es de gen dominante o recesivo. Todas estas enfermedades genéticas no son 100% controlables, pero hay situaciones en las que se pueden evitar, como lo es la tradición de matrimonios consanguíneos, que es a lo que se entiende como relaciones entre miembros de la familia, dando como resultado trastornos autosómicos recesivos, como malformaciones congénitas, mortalidad o retraso mental. La enfermedad genética oscila frecuentemente entre 37.3 y 52.8 por cada 1.000 habitantes. Esto incluye malformaciones congénitas que corresponden a la mitad de un 100% de patologías estudiadas. Esto mismo ocurre durante el desarrollo fetal previo al nacimiento.
Aquí se está estableciendo la frecuencia de las enfermedades genéticas según el crecimiento de la población hasta el 2025. Prejuicios, mitos y discriminación. A eso se enfrentan quienes nacen con enanismo en Colombia. Hoy conoceremos la lucha de algunos padres de familia para que sus hijos crezcan de manera normal, aunque no tengan la estatura promedio. Noticias Caracol investiga. Carlos Dueñas era un colombiano promedio, casado con una hija sana y dedicado a la administración de fincas. Así fue hasta que en el 8º mes de embarazo de su esposa con su segunda hija Laura, se enfrentó a una palabra que no conocía: acondroplasia. La condición con la que nacería la niña consiste en una especie de enanismo que impediría que superara el 1,30 m de altura. Fue un mes de angustia, de tristeza, no tenía una motivación ni para comprarle la cunita o la muda. Terrible, terrible, en especial por la desinformación que se tiene en ese momento. Justamente por la poca información que existe sobre el tema, Dueñas fundó la asociación Pequeños Gigantes de Colombia, en la que ofrecen apoyo a personas con enanismo. Si bien no hay un censo oficial, se calcula que hay por lo menos 8.000 familias como la suya en nuestro país. Nos volvimos una familia especial y distinta. Paradójicamente, el ser una familia especial le permite a Laura sentirse normal. Yo soy una persona común y corriente, que no hay nada raro en mí. Según el genetista Harvey Velasco de la Universidad Nacional, 2/3 partes de los niños con enanismo nacen en padres de talla normal. Durante la formación del bebé se pueden generar algunas lesiones en el DNA, ¿sí?, que obviamente no son transmitidas ni por papá ni por mamá, sino que se establecen directamente en el bebé, en el feto o en el embrión. Existen más de 400 tipos de enanismo. En el caso de Paulina Nieto, quien nació con raquitismo, su discapacidad es hereditaria, por eso su hijo Mateo, de 15 años, también la tiene. Yo nunca le dije: mire, Mateo, usted va a ser igual a mí. O sea, él siempre me vio a mí como la mamá grande para él, ya como el espejo de superación para él. Mateo ha sido operado 9 veces para enderezar sus piernas y si bien puede montar en bicicleta, su frustración es no poder caminar. Por ejemplo, las personas jugando fútbol y yo estar ahí sentado esperando a ver para poder caminar, no puedo. No le importa que lo señalen en la calle, pero no soporta que ofendan a su mamá. Una vez estábamos en la 7ª esperando un bus y un señor pasó y le tocó la calle a mi mamá y se echó una bendición. O sea, no, eso es muy incoherente. Históricamente ha traído una cantidad de prejuicios y de estigmas: la fantasía, la morbosidad, el amarillismo, la buena suerte. Laura no sabe de prejuicios, es más, a su discapacidad solo le ve ventajas. Yo soy una persona con discapacidad, entonces en el pico y placa no tenemos. Su padre espera que el día que su inocencia desaparezca, Laura tenga las herramientas para defenderse del mundo de talla promedio, donde la crueldad puede estar muy por debajo de la altura de esta niña colombiana. Al hacer nuestra investigación encontramos varios avances de la genética, pero presten mucha atención a esta noticia. Un adelanto científico verdaderamente enorme. Un logro que podría ayudar a erradicar varias enfermedades genéticas muy graves. Expertos en el estado de Oregon consiguieron corregir una dolencia del corazón congénita mediante una técnica que manipula embriones humanos. El hallazgo es sin duda prometedor, pero, como nos dice Rogelio Morataglia, plantea también muchísimas preguntas éticas. Jacqueline está a unos días de dar a luz a una niña. Si la tecnología hubiera estado disponible, dice que no habría modificado nada de su bebé. Si hubieran enfermedades, sí, prefiero la tecnología. Y es que en el futuro, esto sería posible porque las enfermedades hereditarias podrían prevenirse desde que el futuro bebé sea un embrión. Por primera vez, un grupo de especialistas eliminó de embriones humanos una enfermedad cardíaca que es hereditaria y que suele ser mortal. Extraordinario. Abre el abanico de oportunidades para la cura de muchas enfermedades antes de que se presenten. Los médicos utilizaron una técnica que permite sustituir la información genética no deseada. Y en el futuro, podrían crearse embriones libres de enfermedades hereditarias. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer, hemofilia, anemia y unas 10.000 condiciones ocasionadas por mutaciones genéticas. Pero a pesar de que estos resultados se reconocen como un paso gigantesco de la ciencia médica, su uso clínico, o sea, en pacientes, aún está muy lejano.
Algunos dicen que la misma técnica permitirá que los padres no solo busquen a un bebé libre de enfermedades congénitas, sino además un bebé diseñado físicamente a su gusto. Quisiera que se pareciera a mí. Porque quizá puedan determinar su nivel de inteligencia, el peso o hasta el color de su cabello. Médicos, los científicos, los eticistas y todos los equipos que supervisan este tipo de tratamientos van a comenzar a ver qué es lo que no se debe hacer. Un logro enorme de la ciencia, aunque esté a años, incluso a décadas, de ser una realidad. En Margate, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Hablemos sobre las enfermedades huérfanas, como son llamadas o conocidas en Colombia. ¿Pero qué es una enfermedad huérfana? En Colombia, una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. En una porción significativa de la población, el problema se origina en mutaciones, es decir, cambios en un gen. Muchas de estas mutaciones genéticas pueden pasar de generación en generación, explicando por qué algunas enfermedades huérfanas son familiares. En Colombia, los desórdenes del sistema neurológico, como la esclerosis múltiple, problemas de coagulación, como la hemofilia, y afecciones pulmonares, como la fibrosis quística, están entre las enfermedades huérfanas más frecuentes en el país. Es importante saber que la genética no es el único determinante que genera estas enfermedades. Determinantes como por ejemplo de ambiente o laborales también juegan un papel en las enfermedades huérfanas. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, actualmente en Colombia existen 58.564 personas reportadas con enfermedades huérfanas, de las cuales el 56,4% corresponden a mujeres y el 43,2% a los hombres. El 32,4% de las personas con enfermedades huérfanas son menores de 20 años. Esta es la proporción de la ubicación geográfica de los casos reportados de enfermedades huérfanas por lugar de residencia en Colombia del año 2013 al 2020. Como podemos observar, en el departamento donde se presenta el mayor número de casos es en Antioquia, con 11.108 casos, seguido de Bogotá con 9.963 casos presentados. Las enfermedades raras o huérfanas son más de 6.000. Aún así, solo 400 tienen tratamiento. Este mes, el más raro del año por tener 27 o 28 días, es el escogido para celebrarlas, sensibilizar y movilizar. Joshua es un niño muy tierno, muy cariñoso, es muy tranquilo. Ian es el motor, él nos mueve, es la parte más alegre de todos. No es solo la descripción que una mamá hace de sus hijos. Pude constatar cada adjetivo. Ian y Joshua son unos niños que, como cualquiera de su edad, 7 y 11 años respectivamente, derrochan alegría y ternura. Ian está en segundo, le va muy bien en matemáticas. Joshua está en quinto, le gusta mucho el fútbol, entonces a su medida, a su ritmo también le juega y hace todos sus ejercicios. A su medida, a su ritmo, marcado para los dos por una rara condición, el síndrome de Morquio. Tiene bastantes complicaciones respiratorias, de problemas de corazón, problemas de los huesitos. ¿No me estás pidiendo un pico? Paula tuvo embarazos normales, pero desde los primeros meses después de nacidos, ella sospechó que algo no andaba bien con sus hijos. Sin embargo, el diagnóstico solo se confirmó hasta hace un año, después del cual reciben un tratamiento específico todos los sábados sin falta. Gracias a ese tratamiento estamos donde estamos, porque les ha ido muy bien. Fue un largo recorrido para llegar a ese tratamiento y aún queda camino por recorrer en busca de igualdad en el trato y las oportunidades, pero esta familia no conoce de obstáculos. A mí me ha tocado luchar muchas cosas y son mi felicidad, son mi motor y yo por ellos doy mi vida. La carga genética es un determinante de salud, ya que obtener un diagnóstico temprano no es fácil. El acceso de especialistas de primer nivel o la utilización para la realización de pruebas diagnósticas de alta complejidad pueden tomar un largo tiempo. Debido a ello, se puede retrasar incluso por años el proceso de diagnóstico, lo que habla de la posibilidad de que su condición de salud empeore al progresar la enfermedad.
Además, la escasez de profesionales y centros de atención especializados en estas enfermedades, el no contar con redes de atención integradas, les dificulta la vida a los pacientes y sus familias, pues muchas veces deben asumir costos adicionales en aspectos como transporte para el desplazamiento, consultas particulares, entre otras. Afectan la salud de las personas porque algunas de ellas, las más raras o complicadas, no tienen tratamientos específicos. Por lo tanto, no hay una manera en la que la persona mejore. Además, tienen un costo sociosanitario muy alto debido a la gran cantidad de recursos sanitarios que se requieren para estas enfermedades. Se ha calculado que estas patologías genéticas son las responsables de 1 de cada 10 ingresos a hospitales. Y no podemos olvidar que estas enfermedades tienen varios cuidados específicos en las cuales se ven comprometidos la familia y la misma sociedad. Pero estos tratamientos son caros y dependen por completo del sistema sanitario. Por otro lado, la dificultad para encontrar médicos o centros de tratamiento con experiencia en el manejo de estas enfermedades es muy complicado, dado que la población colombiana no está familiarizada con estas enfermedades.